Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos, dentro de la explicación del credo, de la primera parte del credo en la que estamos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, habíamos explicado el nombre de Jesús. Ahora pasamos a otro nombre con el que designamos a nuestro Salvador, que es el de Cristo. Es a partir del punto 436. Bien, dice así: Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de Él, de Dios. Bueno, ahora vamos a ir, dejo aquí la lectura del punto, porque luego iremos un poco pues detallando cómo en el Antiguo Testamento se designaba como ungido, como Mesías a unos y a otros. Es decir, la palabra que le aplicamos a Jesucristo es conocida ya en el Antiguo Testamento, con lo cual Jesús viene a cumplir el Antiguo Testamento. Uno de los puntos esenciales por los que descubrimos en Jesucristo al Mesías esperado, al Mesías anunciado, es porque Él cumple la expectativa del Antiguo Testamento. Nosotros a eso no le damos tanta importancia, pero obviamente pues en el mundo judío era algo esencial. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Mateo, que es el que está más escrito en el contexto de los judíos a los que se les dirige el mensaje de la salvación, le interesa mucho, lógicamente, pues demostrar que este es Jesús el que cumple lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento, que está la primera parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo, la palabra Mesías fue traducida después al griego, ya la parte final del Antiguo Testamento ya está en griego, y el Nuevo Testamento también está en griego. O sea, de la palabra Mesías en hebreo se traduce al griego, se traduce como Cristo. O sea, Cristo es lo mismo que Mesías, pero Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Y la traducción, digamos, del griego al castellano, ¿cuál es? ¿Qué significa, por lo tanto, Mesías en hebreo? ¿Qué significa Cristo en griego? Bueno, pues ungido. Esa sería la traducción. Significa ungido. Y, bueno, ¿cómo interpretamos ese término? Bueno, ahora vamos a verlo, pero en principio, pues con ese, como nosotros en castellano decimos, ha sido ungido con aceite, o sea, es decir, se ha sido frotado con aceite. Básicamente es lo que significa esa palabra, ungir con aceite, ungir con otra cosa, ungir. Bien. Pasa a ser el nombre propio de Jesús con el tiempo. Pasa a ser el nombre propio porque Él es el Mesías, es el esperado, es el Cristo. Pasa a ser nombre propio porque Él es el que cumple perfectamente lo que esa palabra significa. Lo que esa palabra significa. Vamos a ver que la tesis que hoy queremos explicar es la siguiente, es decir, los que eran ungidos en el Antiguo Testamento lo eran con aceite. Y Jesús es ungido con el Espíritu Santo. El ungüento con el que Jesús unge a Jesús, con el que el Padre unge a Jesús, es el Espíritu Santo. El Padre es el que hace la unción.
El Hijo es el que la recibe. ¿Y cuál es el aceite con el que le unge? El Espíritu Santo. Bien, esto es lo que queremos nosotros mostrar. Fijaros cómo todos los ungidos del Antiguo Testamento no eran sino una preparación para conocer al definitivamente ungido, o sea, al Cristo, o sea, al Mesías. Todo aquello era una preparación. Igual que el sacerdocio del Antiguo Testamento era una preparación para el nuevo sacerdocio que es el de Jesucristo, etcétera, etcétera. O sea, que pasa a ser como un nombre propio. Jesús es el ungido, el tocado por Dios, podríamos decir. El tocado por Dios, aquel en el que habita el Espíritu Santo, el que habita en él. Esta es la forma en la que es presentado y lo que significa la palabra Cristo. Luego habéis visto cómo solemos mezclar las dos palabras. Solemos decir Jesucristo. La palabra Jesús designa, si queréis, ¿no? Pues digamos, la palabra Jesús se refiere más al hombre, al nombre, pues que José y María ponen a Jesús. Claro, y he repetido la propia palabra, he repetido la pregunta y la respuesta, pero bueno, la palabra Jesús se refiere al nombre propio con el que María y José, inspirados por Dios, decidieron llamarle a su hijo. Es como, digamos, el nombre, entre comillas, humano, digo entre comillas, porque la palabra Jesús significa Dios salva. Dios salva, pero es Jesús de Nazaret. Y la palabra Cristo, obviamente con ella, no es una palabra que utilizase José y María para llamarle a su hijo. No, ellos le llamaban Jesús, ¿no? La palabra Cristo es la palabra con la que ya los discípulos de Jesús comienzan a llamarle a su maestro, porque ya llamarle a él, llamarle Cristo, supone haber hecho una reflexión de decir, es que todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento se ha cumplido en él. Y fijaros que finalmente a nosotros se nos llama cristianos, o sea, la palabra cristianos viene de Cristo, viene de Mesías, viene de ungido. Bueno, bien, pues digo que al final se mezclan las dos palabras. Jesús, que es el nombre con el que María y José llamaron a su hijo, y la palabra Cristo, que es como una palabra de cumplimiento del Antiguo Testamento, porque Israel esperaba al Mesías, esperaba al Cristo. Bueno, y lo reconocemos en este Jesús. Bueno, por eso mezclamos las dos palabras y decimos Jesucristo. Bien, pero en primer lugar, hacemos un pequeño repaso en el Antiguo Testamento de cómo eran los ungidos. Cómo eran los ungidos en el Antiguo Testamento. Bien, en efecto, en Israel, dice el punto 436 que sigo leyendo del Catecismo, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de él. O sea, Dios daba una misión, pero no te dejo solo en esa misión. Yo te voy a dar la fuerza, voy a estar contigo, te voy a consagrar para que esa misión la puedas llevar a efecto. Te pido que seas rey, te pido que seas sacerdote, te pido que seas profeta, pero yo te voy a consagrar para ello, yo te voy a capacitar para ello. Es como si se dijese, ¿no? Lo que dice San Agustín, Dios capacita a sus elegidos. Dios capacita a sus elegidos y les consagra, les unge, les da esa fuerza del Espíritu. Que por cierto, esto es importante porque también en nuestra vida, ¿no? Detrás de este ungir para poder enviar, te unjo para darte una misión, hay una conciencia de que Dios da su gracia. Dios da su gracia. Y esto nos tiene que llenar de confianza. Porque, por ejemplo, imagínate a alguien que dice, yo, fíjate, me voy a casar y pues la verdad es que me veo ante la responsabilidad que supone el matrimonio,
pues me veo verde, que es que yo veo, bueno, pero también claro que hay que luchar por madurarse y prepararse bien, pero también hay que confiar en la gracia de Estado, es decir, que Dios cuando te da el sacramento del matrimonio, te está ungiendo, te está dando su espíritu. O cuando uno se ordena sacerdote, claro que tiene que prepararse bien y tiene todos los años del seminario y toda la madurez, vamos, la lucha por la madurez humana y espiritual será poca, ¿no? Sí, pero también tiene que confiar en que va a recibir la gracia del Espíritu en el sacramento del orden sacerdotal y que tendrá una gracia de Estado. También en eso, una cosa no quita la otra. El que uno tenga que prepararse humanamente no quita que también tiene que confiar y esperar en la gracia de ser ungido. Entonces, cuando Dios daba, pues elegía a alguien, ¿no? Yahvé elegía a alguien para, pues, por ejemplo, para ser rey de Israel. Hombre, también miraría sus cualidades humanas, pero aparte de eso le ungía, es decir, le daba la fuerza del Espíritu para serlo. Por ejemplo, en el caso de los reyes, y aquí vienen algunos textos, primera del libro Samuel, primera Samuel, capítulo 9, versículo 16, dice, habla Yahvé, ¿no? Y le dice a Samuel, mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Le ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le dijo, este es el hombre del que te he hablado, él regirá a mi pueblo. O sea, es impresionante porque Yahvé, Dios, le dice al profeta Samuel, le dice, mira, yo he visto cómo el pueblo está sufriendo y están clamando para que yo les ayude, les voy a enviar un rey. Tú ya te voy a mostrar quién es. Cuando te lo muestre, tú úngele, invoca la fuerza del Espíritu sobre él para que reine rectamente, ¿no? Aparece entonces en ese momento, aparece Saúl, y entonces Samuel entiende que Saúl es el elegido para ser rey. Y luego dice, tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y después le besó diciendo, ¿no es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Tú regirás al pueblo de Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que le rodean. Y este será para ti la señal de que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. La señal es la unción. Solían tener los profetas en el cuerno pues era pues como una especie de cantimplora. Dentro del cuerno, en la oquedad interior, pues se guardaba el bálsamo, el aceite. Estaría tapado, lógicamente, ¿no? Pues para que no se escapase, y saca ese cuerno y derrama el preciado aceite y hace esa consagración de Saúl como rey. Bueno, vemos que estamos preparando, ¿no? Estamos preparando el Nuevo Testamento y estamos preparando lo que Dios haría con Jesucristo, lo que Dios hará con él. Ya habéis visto que yo antes he dicho desde el principio, descubriendo un poco, pues digamos, la resolución final de lo que aquí se quiere explicar, que es que finalmente el Padre ungirá a su Hijo Jesús con el aceite del Espíritu Santo, que será el que le unja, el que le consagre definitivamente para su misión de Mesías. Claro, con una diferencia, y es que Dios mismo, en el caso de Jesucristo, envía al que va a ser consagrado. En el caso de los reyes era, a ver, yo voy a elegir entre los hombres, ¿no? El hijo, pues el que va a ser el rey, el que va a ser el sacerdote, el que va a ser. En el caso de Jesús, es Dios mismo envía a su hijo y le unge, le unge. Una pequeña explicación, vamos a ver. Es que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre,
no estaba ungido ya, o sea, necesitaba ser ungido como el caso de los reyes, el caso de Saúl, el caso de David, el caso... Pero es que Jesús, que había venido del Padre, ¿no estaba ya ungido? El Verbo eterno, ¿qué necesidad de unción tiene? Digo que esa pregunta se podría plantear. Y la respuesta es la siguiente, ¿no? Fijémonos que, claro, que la unción que se dirige a Jesucristo es una unción, claro, que es que está también ungiendo la humanidad de Jesucristo, porque obviamente la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues qué unción va a necesitar, qué añadidura de unción, que ya, pues que es eterna junto con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Pero es que tengamos en cuenta que la persona del Verbo se ha unido, hipostáticamente se dice, ¿no? Se ha unido con la humanidad, con la condición humana, y entonces la unción recae sobre la persona de Jesús, obviamente, pero sobre esa persona que es divina, pero que también tiene la condición humana. Y lo que hace es que la unción, lo que hace es que la condición humana de Jesús sea completamente ungida y puesta al servicio de la voluntad del Padre. O sea, es la humanidad de Jesús, ¿no?, la que es ungida. Bueno, este matiz, lo digo un poco pues para que uno entienda, bueno, ¿y por qué a Jesús se le unge? Es que él le faltaba algo que había que añadirle. Bueno, y además también tenemos que añadir otra cosa, es que también lógicamente hay una función pedagógica en el ungirle a Jesús, porque es también mostrarle al pueblo de Israel que este es el que estabais esperando. Es un signo visible, es un signo que visibiliza lo que en el interior de Jesús, el tesoro que se esconde en el interior de Jesús. Hacer un signo como el que, por ejemplo, se hace en el río Jordán, cuando Jesús va a ser bautizado, y dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Bueno, pues esa especie de unción que en ese momento tiene lugar es también una visibilización para que todos los que están allí vean, descubran, entiendan que ese es el ungido, ese es el Cristo, ese es el Mesías que estábamos esperando. Bien, pero como digo, en el caso de Jesús no se hace con aceite, sino que es el mismo Espíritu, porque estamos haciendo ya no un signo, sino que estamos descubriendo la realidad que todo lo anterior significaba. Todo era un signo de Cristo, el ungido. Bueno, estoy también un poco mezclando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero digamos, en el Antiguo Testamento primero dice, se ungían los reyes, y se ha puesto el caso de Saúl, como Saúl fue ungido por Samuel. También se ungían, dice aquí, los sacerdotes. También los sacerdotes eran ungidos. Por ejemplo, Éxodo 29:7. Para consagrar a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así los ungirás. Que en el Antiguo Testamento también a los sacerdotes se les hacía ese signo de unción. Por cierto, cuando nosotros somos ordenados sacerdotes por el sacramento del orden sacerdotal, se nos unge también con aceite. Se unge en nuestras manos. El obispo coge ese aceite y unge en nuestras manos. Y suele recordar en la oración que pronuncia cómo en el Antiguo Testamento eran ungidos los sacerdotes, pero sobre todo en la oración recuerda cómo Jesús es el sacerdote ungido por la fuerza del Espíritu. Por eso esos óleos, ese aceite con el que se ungen las manos de los sacerdotes, es un signo de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y el día que se consagran esos aceites, que se suelen consagrar en
en la misa crismal, bien sea el Jueves Santo, en la Semana Santa, los días anteriores, ese aceite con el que se va a ungir las manos del sacerdote, ese aceite es consagrado y el obispo suele soplar, hay un rito precioso en el que sopla con su aliento ese aceite al que se le ha mezclado el crisma, se le ha mezclado el perfume y se llama el crisma. Sopla como signo de la presencia del Espíritu en ese aceite con el que se va a ungir. Bueno, pues fijaros cómo de ese signo del Antiguo Testamento queda esto, ¿no? En las ordenaciones sacerdotales, igual que esto que os he leído aquí del Éxodo, tomarás el óleo de la unción, lo derramarás y le ungirás. Bueno, pues queda ese signo, solo que nosotros el signo lo hemos cristificado. O sea, es el Espíritu el que a través de ese signo del aceite está ungiendo al sacerdote, al candidato al sacerdocio, para configurarlo con Cristo. Configurarlo con Cristo. Bien, sigo un poco más adelante. O sea que en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, se ungía a los sacerdotes, y dice también, y excepcionalmente a los profetas. También a los profetas excepcionalmente. La verdad es que uno lee el Antiguo Testamento y no aparece que todos los profetas fuesen ungidos, pero aún una vez sí. Por ejemplo, Primera Reyes, capítulo 19, versículo 16, y dice: Yahvé le dijo, anda, vuelve por tu camino hacia el desierto de Damasco, vete y unge a Yezael como rey de Harán, ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo lo ungirás como profeta en tu lugar. Es decir, que al profeta Elías, Dios le pide que además de ungir a unos reyes, también unja a Eliseo como profeta de aquel lugar. Es algo más excepcional, porque como os decía, en el Antiguo Testamento no aparece tanto que los profetas fuesen ungidos, pero sí también existe ese caso. Y entonces, claro, pues llega Jesucristo. ¿Y por qué nos estamos fijando ahora en que en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos y también los profetas excepcionalmente eran ungidos? ¿Por qué? Pues porque ahora a Cristo, a Jesús, le vamos a presentar como el rey ungido, como el sacerdote ungido, como el profeta ungido. Es decir, estamos llegando como a la culminación. Termina diciendo este punto: este debía ser, por excelencia, el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Bueno, pues esto se tenía que cumplir en el Mesías, en el que Dios enviase. Y aquí se nos dan dos textos. Leo el segundo. Hechos, capítulo 4, versículos del 26 y el 27. Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra el santo siervo Jesús, a quien has ungido. Bueno, habla por lo tanto de una manera bien clara de Jesús como el ungido. O sea, en él se está cumpliendo todo lo que en el Antiguo Testamento fue una expectación, una expectativa. Dice, fíjate cómo Herodes, como Poncio Pilato, se han aliado contra el ungido. Una alianza contra el elegido de Dios. El Mesías había de ser ungido por el Espíritu del Señor. Ya en el Antiguo Testamento se decía, tendrá que ser ungido, pero ojo, ungido por el Espíritu del Señor. Y fijaros lo que dice en Isaías 11:2. Brotará un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. O sea, es decir, que el Espíritu de Dios con el que se unge
con el que se unge a Jesús tiene los dones del Espíritu. Espíritu de consejo, de sabiduría, de fortaleza, de ciencia, de temor. Va a ser ungido con el Espíritu que le capacita, que le da unos dones que van a poder para dejarse guiar por Dios, para que el Espíritu le mueva, para ser llevado por el Espíritu. Es ungido. También a la vez es ungido, dice, como rey y sacerdote. El Mesías que va a llegar será ungido como rey. El Mesías que va a llegar será ungido como sacerdote. Por ejemplo, aquí dice Zacarías capítulo 6, versículo 3. Él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales. Se sentará y dominará con su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá sobre ellos dos. Es decir, que tendrá un rey ungido y un sacerdote ungido. Habrá como un tándem de rey y sacerdote, dice en el Antiguo Testamento. En Jesús, rey, sacerdote, profeta, todo ello se identifica. Se identifica. Jesús es sacerdote, profeta y rey. Por cierto, todos nosotros cuando fuimos bautizados se nos dijo, eres sacerdote, profeta y rey. Porque también hemos sido ungidos en el bautismo con el aceite. Se nos ha ungido en la frente. O sea, el signo de la unción, nosotros lo hemos recibido en el bautismo, somos ungidos. Bueno, pues para que veamos ya que llegamos a la cumbre de todo lo que queríamos explicar, Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para pregonar la libertad a los cautivos. Y finalmente llegamos al episodio en el que Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y dice, Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día del sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Había allí un gran silencio para ver qué decía aquel hombre del que tanto se hablaba. Y dice, comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Es impresionante esa frase, porque Jesús está diciendo, tenéis delante de vuestros ojos, soy yo, el que cumple esa profecía que acabamos de leer de Isaías, esa profecía del Espíritu de Yahvé vendrá sobre mí, porque Él me ha ungido. Aquí se ha cumplido. Jesús es el ungido por el Espíritu. Bien, perdonad este chaparrón de citas del Antiguo Testamento, etcétera, que hemos hecho, que yo comprendo que es un chaparrón, pero creo que también es importante que nos enriquezcamos de todo el recorrido bíblico para entender qué significa que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Continuamos en esta edición del Catecismo explicando pues esos nombres con los que designamos a nuestro Señor, a Jesús, el Hijo de María, el enviado del Padre. Habíamos hablado ya del nombre de Jesús y estamos dentro de la explicación del nombre de Cristo. Después también vendrá la explicación de Hijo único de Dios, Señor, pero estamos ahora en el nombre de Cristo, que decíamos que es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. Mesías en hebreo, Cristo. En griego, en castellano, en español, ungido. Punto 437. Pasamos a él. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido como santo en el seno de la Virgen María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Bueno, aquí, después de haber hecho el recorrido que hemos hecho antes por el Antiguo Testamento para entender cómo en el Antiguo Testamento pues, se ungían a los reyes, a los profetas, también a veces a los sacerdotes, también a veces a los profetas, bueno, ahora aquí el Catecismo nos viene a decir, mira cómo en el Nuevo Testamento a Jesús se le presentó desde el primer momento, se le presentó pues como el Mesías, el esperado. Este es el que el Padre ha santificado, este es el que el Padre ha enviado al mundo como santo. Como santo. Bueno, de nuevo vuelvo un poco también a las posibles dudas. A veces también algunos comentarios que hace un servidor, pues es intentando también ver posibles dudas que puedan generar lo que estamos explicando. Aquí cuando dice el Catecismo que este es el que el Padre ha santificado y enviado al mundo, lo ha concebido como santo, entonces claro, uno podría interpretar mal esto y dice, ¿qué pasa? ¿Que Jesús antes no fue santo y tuvo que ser santificado? O sea, ¿cómo se entiende eso? Porque claro, si nosotros confesamos que Jesús, antes de ser concebido en las entrañas de la Virgen María, Él era Dios eterno, en el seno de la Trinidad, ¿cómo se entiende eso de que ahora de que Jesús Dios Padre ha santificado a Jesús? ¿Cómo se entiende eso? ¿Es que antes no lo era o qué? Bueno, eso también está un poco esta explicación en la misma línea que he hablado anteriormente con respecto a la humanidad de Jesucristo. Es decir, Jesús, ese que nace en el seno de María, claro, es verdad que es eterno y es desde toda la eternidad como el Padre, pero es verdad que hay algo nuevo en él, algo que comienza a ser, que es su humanidad, porque antes de la encarnación, en la encarnación, el Verbo, el Hijo del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no era hombre, todavía no se había hecho hombre, y por lo tanto, aquí hay algo nuevo. Es verdad que nace alguien que era desde siempre, sí, pero aunque era desde siempre, asume una naturaleza humana que pasa a formar parte también de la misma persona, ¿no? Asume una naturaleza humana y entonces Dios la santifica, santifica esa naturaleza humana asumida por Jesús, la santifica, la une totalmente pues al Verbo, al Hijo de Dios, haciéndolo, es una, no son dos personas, es una sola. Y entonces ahí hay una santificación de la humanidad. Fíjate si la humanidad tendrá que ser santificada para pasar a ser Dios, para que la carne humana nacida de la Virgen María sea también Dios, formando parte, ¿no?, de
de esa misma persona que tiene condición divina. Tiene condición divina y tiene condición humana. Y por eso se dice, fue santificado. A eso se refiere. No porque fuese pecador, sino porque es elevado a la misma condición divina. Elevado a la misma condición divina. Y en ese sentido se dice es ungido. La humanidad de Jesús es ungida por el Espíritu Santo y entonces es unida, y se dice, ¿no? En teología hay un término que, pues que es un misterio, ¿no? Bueno, un misterio que los teólogos se refieren a él para hablar de la unión tan perfecta entre la humanidad y la divinidad, y es la unión hipostática, se le llama. Bueno, una palabra un poco complicada, pero en el fondo lo que nos interesa más que la palabra es el gran misterio de cómo Dios santifica la humanidad y la une a la divinidad, ¿no? Y entonces dice, es ungido. Es ungido. Bueno. ¿De acuerdo? Este es por lo tanto, ¿no? la forma en la que se nos presenta. Algunos textos. Tenemos el texto de, por ejemplo, Romanos 1:3. Dice antes, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, hijo del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Aquí, por lo tanto, se habla de que como Jesús ha sido constituido Hijo de Dios con poder. ¿Qué pasa? ¿Que antes no lo era? Sí, claro que lo era, pero se está refiriendo a que Él ahora también en su humanidad recibe la misma condición de hijo que antes tenía en su divinidad. Por eso se dice que ha sido constituido Hijo de Dios con poder. También se dice con poder a partir de la resurrección, porque antes de la resurrección Jesús tenía como escondida su divinidad. La tenía escondida y Jesús pues vivía o aparentaba no, o sea, se presentaba ante los demás como uno de tantos, estaba como su divinidad escondida. Y dice, y finalmente por la resurrección ha sido constituido Hijo de Dios con poder, es decir, manifestando su divinidad. A partir de la resurrección, la humanidad de Jesús es como la transfiguración, ¿no? Como que transfigura al Dios que es, al Dios que está dentro. De acuerdo, el último texto, Apocalipsis 22:16, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Bueno, aquí tenéis también una expresión del libro del Apocalipsis en el que se le presenta a Jesús como el retoño descendiente de David, que es ungido. David había sido ungido, sus descendientes son ungidos, y entonces a Jesús se le presenta como un retoño de David que es ungido por el Espíritu. Bien, todo esto significa la expresión ungido, pero ahora dejamos para el final lo mejor. Lo mejor es la explicación en Cristo, aunque ya la he hecho un poco al principio. Es el punto 438, que dice, la consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, esto es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la misma unción con la que ha sido ungido.
Perdón por el trabalenguas, que ahora lo explicaremos. El que ha ungido es el Padre. El que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu Santo, que es la unción. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo por Juan, cuando dijo: Dios le ha ungido con el Espíritu y con poder, para que él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras le dieron a conocer como el Santo de Dios. Bueno, aquí hay una cita de San Irineo muy hermosa que la hemos leído, que os he dicho que parecía un trabalenguas, pero que es muy sencillo lo que está diciendo, y es que, mira, el que unge es el Padre, Dios Padre. El ungido es el Hijo, Dios Hijo. Y la unción misma es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. O sea, el Padre unge al Hijo con el don del Espíritu Santo. Esta es la cristología, digamos la cristología. Fijaros que para hablar de la ciencia teológica que habla del misterio de Jesús, le llamamos cristología, y hoy estamos explicando qué significa Cristo. Cristología es el misterio en el que descubrimos, ¿no?, explicamos cómo el Padre ha ungido a su Hijo Jesús con el ungüento del Espíritu Santo. Le ha ungido. Al tomar la condición humana, ha asumido a toda la humanidad, nos ha asumido. Ahora también la condición humana pasa a estar ungida, porque como Él ha tomado la condición humana y ha sido ungido por el Padre con el Espíritu Santo, también nosotros somos ungidos. O sea, nos toca a todos. Lo que ha acontecido en Jesús, hecho hombre, nos toca a todos. En la humanidad de Jesús, nacida de la Virgen María, tenemos un poquito de todos nosotros. Hay algo nuestro que ha sido ungido. Bueno, pues esta es casi la conclusión de toda la catequesis que hoy hemos querido hacer. Pues hoy llamamos cristología. Y por eso nosotros tenemos que ser cristianos. Tenemos que ser otros ungidos. Tenemos que reproducir nosotros en nuestra vida a nuestro nivel, que obviamente pues tenemos una distancia pues infinita con Jesús, ¿no? Pero a nuestro nivel nosotros también reproducimos esa misma unción. Él fue ungido por el Padre, nosotros somos como los sarmientos unidos a la vid, también nosotros somos ungidos, participamos de esa misma unción que Cristo ha recibido del Padre. Participamos de esa misma unción. Y al final ha dicho que sus palabras y sus obras le dieron a conocer como el Santo de Dios. Bueno, ojalá también nosotros, ¿no?, nuestras palabras y nuestras obras trasluzcan que somos ungidos, que somos otros Cristos, que quien nos mire, quien nos escuche, que quien vea nuestra vida, que vea como como si fuese una pequeña transfiguración, que se transfigure, que a Cristo se le vea en nuestro obrar, que a Cristo se le vea en nuestras palabras, que se le escuche en ellas. O sea, somos ungidos junto con el ungido. Y así estamos presentando a Jesús como el Cristo. Lo dejamos aquí y damos paso a la llamada de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902
500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señor Monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Soy Luis de Zaragoza. Adelante. Quería hacer una pregunta sobre la prolongación de lo que explicó la semana anterior, de adivinación y magia, el número 2115. Sí, adelante. A ver si debe contestarme. ¿Qué es lo que usted quería preguntar en Quería preguntarle, se lo voy a leer entero porque tengo poca memoria, y así se lo leo todo. De acuerdo. Sí, Pone adivinación y magia, 2115. Dios puede revelar el porvenir a los profetas y a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Te quería preguntar a qué se refiere la imprevisión y si se refiere también a la economía. De acuerdo. Vamos a ver, la afirmación de ese punto del catecismo es bien clara. Es decir, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por la ansiedad de qué será, cómo no será, y pretender nosotros jugar a ser dioses conociendo el futuro. No conocemos el futuro, y por lo tanto tenemos que ponernos en manos de Dios, confiar en su providencia. Hoy en día todo este recurso que haya adivinaciones, a carta, a tarots, toda esa historia, qué cantidad de, sobre todo por la noche, ¿no? En las televisiones, qué cantidad de, y voy a decir yo perdón por la expresión, pero de engañabobos que nos ponen, que están de alguna manera echando mano de nuestras ansiedades y de nuestras faltas de confianza en Dios, pues para estar allí, llame a este teléfono, llame a tal, que yo le digo el futuro, qué va a ser de usted. Bueno, obviamente todo eso, además de ser una pantomima, pero es que aparte manifiesta una falta de confianza en la providencia de Dios. Bien, ahora dice usted, dice el catecismo, bien, sin embargo la imprevisión no es buena. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no entendamos la confianza en la providencia como que yo no preveo nada. No, yo confío en la providencia. Ahora, a Dios rogando con el mazo dando. También yo tendré que prever las cosas. Tendré que prever las cosas. Me decía el otro día una persona, pongo un caso concreto. Yo voy a ayudarle a Radio María. Voy a ayudarle a Radio María. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Que yo le dé un donativo o que yo rece por Radio María para que pues la providencia le ayude? Oiga, pues las dos cosas, porque también usted pide a Dios que le provea el pan nuestro de cada día, pero después también usted hace algo para conseguirlo, ¿no? O sea, es decir, que la confianza en la providencia no quiere decir, no es lo mismo que imprevisión, no. Uno tiene que prever, tiene que decir, bueno, pues voy a ahorrar para las Navidades, o voy a ahorrar para esto, voy a prever esto, me viene este gasto, me viene esta necesidad. Bien, o sea que no confundamos confianza en la providencia con imprevisión, para entendernos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante. Mire, yo, para mí, siempre cuando miro a Cristo, siempre veo en Él a la Trinidad, a la Santísima Trinidad. Y quería preguntar si efectivamente en ese hombre que tiene los mismos nervios, los mismos músculos que nosotros, pero es Dios. Es Dios, es el Padre Eterno y es el Espíritu Santo. De acuerdo, vamos a ver.
me parece bien que utilice, ¿no?, la primera parte que ha dicho usted, de que yo en Cristo veo la Trinidad. Veo la Trinidad. Creo que está bien dicha esa expresión. Quizás lo último que ha dicho ya me suena un poquito peor. Eso de que ha dicho, bueno, Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver. Sí es correcto lo primero, decir que en Cristo veo la Trinidad, porque Él es el ungido por el Padre. Y Él es el Espíritu Santo el que lo ha ungido. Luego, digamos que Cristo es como una ventana a través de la cual entras, y la Trinidad es inseparable. O sea, uno no puede ver nunca al Padre separado del Hijo, o al Hijo separado del Espíritu Santo. No, la Trinidad, o sea, a Dios o le ves conjuntamente o es que no es el verdadero Dios. Luego, Cristo es esa humanidad que decía usted, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Desde esa humanidad es la ventana por la que entramos en la Trinidad. Ahora, quizás lo último me ha sonado un poquito más fuerte cuando usted ha dicho la expresión de que Él es el Padre o Él es el Espíritu Santo. No, porque son tres personas. Son tres personas. Usted podría decir, en Él está el Padre y en Él está el Espíritu Santo. Pero no diga usted, Él es el Padre y Él es el Espíritu Santo. No, porque son tres personas y tres identidades. Pero yo creo que usted lo que quiere decir más bien es lo primero. Lo primero, o sea que sí, que usted en Cristo vea la Trinidad, porque es la puerta, la ventana por la que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pues, se nos han revelado. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días, don José Ignacio. Adelante. Miguel desde San Sebastián. Adelante, Miguel. Bueno, pues hoy, gracias al catecismo de hoy, creo que he conseguido aclarar mi confusión sobre la aparente contradicción que me supone contradicción de eternidad de Jesucristo al nacer Jesús en un momento determinado de la historia. Y corríjame si me equivoco al denunciarlo. O sea, sería su humanidad la que recibe la condición de hijo, condición que en su divinidad ya poseía eternamente. De acuerdo, correcto. O sea, correcta, esa explicación es correcta. Es decir, él ya era, o sea, en cuanto Dios era hijo eterno desde toda la eternidad, pero en cuanto hombre, esa humanidad es la que es ungida por el Espíritu y recibe la misma condición de hijo que tenía la divinidad. Es correcto. Entonces, bueno, pues luego aquí suelen venir algunas veces los teólogos diciendo, bueno, pero ¿y entonces en qué momento es el que tiene lugar esa unción? ¿En el momento de la resurrección? ¿En el momento de la unción del bautismo en el río Jordán? ¿En el momento? No, en la misma encarnación. En la misma encarnación, porque es imposible que la humanidad haya tenido un solo instante en el que no haya sido hijo de Dios, en la misma encarnación. Otra cosa es que luego durante la vida de Jesús haya momentos, haya teofanías como la del río Jordán, este es mi hijo amado, en la que se manifieste de una manera más fuerte. Pero, digamos, esa unción de la humanidad de Jesucristo, lógicamente tiene lugar en la misma concepción, en la misma encarnación. Damos paso a una última llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Soy Antonio de Murcia. Adelante, Antonio. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta. La pregunta es, cuando yo estoy en inspiración, o sea, estoy escuchando, o intento escuchar a Dios, ¿cómo sé que es el pensamiento de Él y no es uno de los pensamientos míos? Uno de los que tengo yo por ahí normalmente dentro. De acuerdo. Pues bien, esa pregunta es importante, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo le escuchamos a Dios? ¿Cómo conocemos que Él nos habla? En el fondo, esta pregunta que hace el oyente, pues está muy ligada a lo que explicamos sobre la oración, en un momento determinado. Vamos a ver, pues yo diría lo siguiente, la oración mental, tiene que ser asistida siempre por la lectura de la palabra de Dios, desde la cual entramos en diálogo y en contacto con Dios, es decir, nuestra oración es iluminada por la palabra de Dios. Es decir, sería un mal signo que esas inspiraciones que yo reciba de Dios sean inspiraciones al margen de la palabra de Dios, al margen de su revelación,
mal asunto, porque parece como que yo mismo en mi interior, con mi imaginación, estoy yo mismo imaginando lo que Dios dice, lo que Dios tal, y eso tiene un peligro de subjetivismo, ¿no? Muy, muy grande. Creo que lo propio es que cuando yo medito, mi meditación se centra lo máximo posible en torno a la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios que yo he leído, he proclamado, en ella Dios me habla. Y el Espíritu Santo me ayuda a aplicarme personalmente esa palabra, aplicármela personalmente, etc. O sea que yo diría lo siguiente, para no correr ese riesgo de subjetivismo, de manipular dentro de nosotros, pues lo que Dios pueda estar diciéndonos, ¿no? O sea, no es lo mismo escucharle que escucharme, no es lo mismo. Bueno, pues unamos nuestra oración a la escucha de la palabra de Dios, a la predicación de la Iglesia, a la oración litúrgica, no únicamente la mía, subjetiva, sino la oración litúrgica, para que integrado todo eso, pues haya más garantías, crezca la garantía de que Dios me habla y no soy yo mismo, ¿no?, el que pretende usurpar al Dios que habla. Concluimos con la bendición, pidiendo que el Señor, que es dueño de nuestros corazones, nos acompañe a lo largo de toda la jornada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.